Hola hermanos, que el Señor les bendiga. Bienvenidos a nuestro servicio en línea. Qué bendición que podemos contar con un Dios que es nuestro ayudador, que es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Así que esta mañana te invito a que pienses en todas las veces en las que el Señor te ha ayudado y se ha mantenido fiel. Vamos a orar para entregar este tiempo. Gracias, Señor, porque tú siempre permaneces fiel. Gracias porque podemos acercarnos a ti confiadamente al trono de la gracia y tú prometes que allí hallaremos descanso, hallaremos misericordia. Gracias, Señor, por tus bondades y porque tú nos das vida, Señor, para poder honrarte, poder alabarte, poder cantarte y darte gracias por todo lo que tú has hecho, Señor. Que esta mañana podamos estar atentos y vamos a dedicar nuestra mente, nuestro corazón, nuestro tiempo a darte a ti toda la honra y todo lo que tú te mereces, Señor. Que podamos tener una actitud reverente en este tiempo. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Tu palabra dice: por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades, porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando más la necesitemos. Si abatido y dolido estás y cansado del peso cargar, Cristo nos llama. Si al final del camino estás sin saber hacia dónde mirar, Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Deja atrás tu vergüenza y pesar. Ven a Él, ya no esperes más. Cristo nos llama. Trae toda tristeza al altar. Nueva vida Jesús te dará. Cristo nos llama. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive.
nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Oh, cuán hermoso es nuestro Salvador. Canta aleluya, Cristo vive. Nadie es más grande, solo Él es Señor. Canta aleluya, Cristo vive. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Ven ante su trono, el Padre te recibirá con sangre preciosa. Jesús borró nuestra maldad. Hasta un día llegar frente a Él, de su amor a todos contaré. Gracias, Señor, porque tenemos la esperanza de que un día estaremos contigo y que todas nuestras dificultades y sufrimientos son pasajeros. Reconoce, por lo tanto, que el Señor tu Dios es verdaderamente Dios. Él es Dios fiel, quien cumple su pacto por 1000 generaciones y derrama su amor inagotable sobre quienes lo aman y obedecen sus mandatos. Muros rodeando estoy, pensé que caerían hoy, mas nunca me has fallado, Dios. La espera terminará. Sé que has vencido ya. Nunca me has fallado, Dios. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel, confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. La noche acabará, tu palabra se cumplirá.
mi corazón te alabará. Cristo mi Salvador, cúbreme con tu amor, mi corazón te alabará. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. En ti confiaré, tus promesas siguen en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, tú eres fiel. En ti confiaré, tu promesa sigue en pie, tú eres fiel. Confiado andaré, en tus manos estaré, siempre has sido fiel. Su palabra dice en el Salmo 23, que se acuerde de todas tus ofrendas y mire con agrado tus ofrendas quemadas. Señor, ese es el deseo de nuestro corazón, que las ofrendas que te entreguemos hoy sean de tu agrado, que podamos entregarlas con la actitud correcta, que a ti te agrada, según lo que tú has establecido en tu palabra. Bendice, Señor, estas ofrendas
En el nombre de Jesús. Amén. Muy buenos días, mis hermanos en Cristo. Hoy vamos a continuar con la segunda bienaventuranza. Ubíquese en el Evangelio de Mateo, el capítulo 5. Vamos a leer solamente el versículo 4 para continuar con este tema tan hermoso acerca del Sermón del Monte y las bienaventuranzas. En Mateo 5:4, en la Biblia textual, dice así: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. La Nueva Traducción Viviente dice de otra manera: Dios bendice a los que lloran, porque serán consolados. Dese cuenta que una versión dice bienaventurados los que lloran y otro dice Dios bendice a los que lloran. Y vamos a explicar cuál de las dos versiones tiene razón. Antes de eso quiero decirles que vivimos en un mundo que sufre bajo la esclavitud del pecado. La gente llora, la gente está triste, la gente está afligida, la gente tiene profundas penas, hay mucho luto en todo el mundo y eso es una realidad que no podemos negar. ¿Cuáles son las causas por las cuales la gente está llorando en el mundo? Bueno, la gente llora por causa de la injusticia, por causa de la maldad, por causa de la incapacidad de las personas, de los gobiernos para gobernar, por la enfermedad, por la muerte, por el desempleo, por la migración. Bueno, podemos pasar un buen rato hablando de la lista, y la lista es muy extensa porque el pecado lo contamina todo. Vivimos en contextos muy profundos de miseria, de muerte. El pecado está reinando por todas partes, haciendo de la suya. Hoy más que nunca experimentamos una época de la historia del mundo donde las crisis sociales y políticas y la sanitaria, por supuesto, han hecho más dura nuestra vida y nuestra situación. Lo que vemos que abunda ahora es desempleo, dolor, miseria y muerte. Ante esta realidad, que es bastante ineludible, es muy difícil que un hijo de Dios, ningún hijo de Dios ante esta realidad debería permanecer pasivo, indiferente, apático, frío, insensible. Todos nosotros estamos llamados a desarrollar una actitud de compromiso diferente, distinta, de acercamiento al mundo que nos rodea. Y como instrumentos de Dios, como sal de la tierra, como luz del mundo, dar respuesta a las diversas situaciones que viven en este tiempo. Vamos a recordarle que este sermón que estamos comentando, que se llama el Sermón del Monte, es el primero de 5 sermones que el evangelista Mateo está compartiendo en su libro, en su evangelio llamado por su mismo nombre. Y dése cuenta que en este primer sermón se expresa cómo se obtiene el bienestar, digamos el gozo prometido con la venida y la presencia del Mesías, en otras palabras, de nuestro Señor Jesucristo. Se esperaba pues que por la presencia de Cristo o del Mesías en la historia, esta presencia de Cristo iba a afectar al mundo entero, iba a afectar toda la realidad, iba a afectar los gobiernos, la vida humana iba a ser estremecida en su totalidad y esta presencia que inaugura el reino de Dios va a trascender hasta la eternidad para gloria del Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Es importante recordar, espero que la semana pasada le hayan recordado, que las bienaventuranzas no son meros estados emocionales, sino que las bienaventuranzas, esas bienaventuranzas que nuestro Señor promete, son mucho más que un simple estado emocional. Por eso que no me gusta tanto la palabra bienaventurado o la palabra feliz o dichoso como otros usan, sino más bien la palabra bendición, porque las bienaventuranzas se refieren específicamente, son bendiciones concretas,
Son hechos específicos y reales que ocurren en nuestras vidas. Los bienaventurados, no solamente por cumplir estos requisitos que estamos estudiando, van a ser parte del reino de Dios, sino que reciben la aprobación de Dios, reciben las bendiciones concretas de Dios, como el consuelo, la limpieza, la esperanza, la fe, la herencia que vamos a recibir todos aquellos que hemos puesto la confianza en Cristo. Entonces, nosotros la semana pasada se estuvo conversando este tema, y la bienaventuranza, acuérdense que apunta a que Dios en Cristo satisface nuestra vida, y que en Cristo podemos vivir en otra dimensión de los que somos parte del reino de Dios. Es importante recordar la primera bienaventuranza que dijimos, que son bienaventurados aquellos que tienen absoluta y total dependencia de Dios. La segunda bienaventuranza que nos toca ahora, vamos a ver, los discípulos del reino son sensibles al pecado que les rodea. Y es bueno, lo que el Señor dice nos hace un recordatorio muy importante, porque los hijos de Dios no somos islas. Dios no nos puso en el mundo para vivir aislados, para no tener ningún contacto con el entorno, con la sociedad, con el mundo que nos rodea. Todo lo contrario. Cuando Jesús oró por sus discípulos, no dijo que los sacara del mundo, más bien dijo que Dios nos guardara del mundo. Pidió a Dios que nos protegiera del mundo, porque nosotros precisamente somos puestos en el mundo para hacer luz, para hacer presencia, para ser testigos de Cristo, para hacernos personas que afectamos el mundo donde Dios nos ha puesto. Y aquí vamos a hablar, en primer lugar, con respecto a esta ordenanza, que los discípulos del reino desarrollamos una profunda compasión por los que sufren por causa del pecado. Y eso debe ser algo muy natural en nosotros. A nosotros nos importa lo que sucede, especialmente lo que provoca el pecado en la sociedad, en los individuos, en las personas. El pecado ha contaminado la escuela, la universidad, el gobierno, los hospitales. El pecado está en todas partes, haciendo de las suyas. Los niveles de depravación en el mundo en el cual vivimos están llegando a niveles insospechados, increíbles, cosas que no podemos aceptar. La diversidad sexual y otros problemas están produciendo circunstancias sumamente difíciles en el mundo en el cual estamos. Ponga atención aquí que el Señor, cuando usa la expresión bienaventurados los que lloran, esta palabra está asociada a la tristeza que tiene el individuo por sus propios pecados y, por supuesto, por los pecados del mundo que le rodean. Están directamente vinculadas al dolor personal que siente una persona que tiene tristeza por sus pecados. Por supuesto, es la misma palabra que se utiliza cuando se habla del dolor que tiene una persona porque perdió un ser querido, y también se usa por el dolor que tiene una persona que le afecta el sufrimiento del mundo que le rodea. Vamos a ver a través de la Biblia cómo se desarrolla esta expresión de llorar, porque Dios nos invita a ser sensible, a llorar, a sufrir por el mal que vemos en nuestro entorno. Vamos a hablar aquí con relación al pecado desde dos puntos de vista, y el primer punto de vista tiene que ver con que el pecado es un mal colectivo, es un mal estructural, el pecado está afectándolo todo está contaminado, todo se ha enfermado con el pecado. El pecado ha contaminado todas las estructuras de la sociedad. El pecado ha aumentado la maldad en el mundo. El pecado está destruyendo personas, familias, gobiernos. Todo está siendo afectado por el pecado. Pero hay una cosa cierta, hay una realidad, es que un discípulo de Jesucristo
un discípulo del reino, un discípulo que sigue a Cristo, un discípulo que reconoce a Jesús como su Señor, como su Rey, como su amo, ese discípulo es una persona que bajo ninguna circunstancia se aísla de su realidad social ni espiritual en el mundo donde vive. Dese cuenta que en la Escritura hay diferentes testimonios de la actitud de Dios hacia las personas que les importaba su entorno, a las personas que están afectadas por lo que pasa. Les afecta que los niños sean abusados, le afecta que la familia sea destruida, le afecta que los gobiernos mientan, le afecta que haya divorcio, le afecta los abortos, le afecta las guerras, la muerte, la destrucción del mundo que le rodea. Es lo natural que debe ocurrir en un hijo de Dios que se sienta afectado por todo lo que sucede. En el libro de Ezequiel 9:4, ya desde el versículo 1 del capítulo 9 de Ezequiel en adelante se comienza a revelar que Dios va a aplicar un juicio sobre Israel, específicamente sobre Jerusalén. Y que cuando Dios va a aplicar el juicio y va a castigar a todo el mundo, niños, jóvenes, adultos, ancianos, van a ser castigados por el juicio de Dios. Dios en el versículo 4 del capítulo 9 de Ezequiel, Dios manda a unos ángeles, unos instrumentos de él, a proteger a los que lloran por el pecado de Jerusalén. En otras palabras, Dios dice, mira, me aparta a estas personas, me lo pone a un lado, que con ellos no va el juicio de Dios. Qué importante es esto, notar que para Dios era muy importante que hubiese gente que se identificara con el pecado. Gente que le importaba su ciudad, gente que tenía compromiso con su entorno, gente que notaba lo que pasaba en su realidad y reaccionaban con tristeza, con dolor, sufrían por lo que estaba pasando. Y esa es la voluntad de Dios para un verdadero hijo de Dios que tenga estos mismos sentimientos. Si usted va al Salmo 119, 136, uno encuentra que el salmista David, el salmista que escribió el Salmo 119, en este caso particular, lloró por la desobediencia que la gente tenía por la ley de Dios. El salmista dice, mi corazón está lleno de lágrimas porque veo que la gente no obedece tu ley, no obedece tus mandatos, no sigue tus instrucciones. Vean la actitud de David ante el mundo que lo rodeaba. Cristo también nos dio ejemplo. La Biblia habla en Mateo 23, del 37 al 39, que Jesucristo iba llegando a Jerusalén desde una pequeña loma, una pequeña montaña, una llanura, desde allí arriba de esa montaña. Él miró a la ciudad de Jerusalén y sintió tristeza, tuvo compasión. Su corazón se llenó de tristeza por el pecado de la ciudad. Y la Biblia menciona cómo Jesús tenía esa sensibilidad al ver la situación que le rodeaba y cómo se preocupaba. Muchas veces vemos a Jesús con una actitud de tristeza por la dureza del corazón de los fariseos, por la dureza del corazón del pueblo que rechazaba su mensaje y su palabra. El apóstol Pablo también lloró por el pecado de los falsos maestros. Lo vemos allá en Filipenses 3:18, que él menciona que tiene dolor en su corazón. Su corazón lloraba al ver que a las personas que eran enemigos de la cruz de Cristo. Así que hay varios ejemplos en las Escrituras donde Dios nos revela cómo Él tiene una actitud muy adecuada con aquellos que se compadecen, aquellos que les afecta, aquellos que sufren por lo que pasa en su entorno. En otras palabras, entonces, mis hermanos, un discípulo como Cristo asume un compromiso concreto con el dolor humano que le rodea. Eso es importante que lo comprendamos, lo entendamos. No es una persona que se escapa, que no le importa. A un verdadero discípulo le importa. Un verdadero discípulo está preocupado, sufre realmente por lo que está pasando. En el contexto nuestro, de nuestra nación, pasan muchas cosas terribles. Hay noticias terribles, asaltos, robos, violaciones, y deberíamos sentirnos identificados con todo. Y de alguna manera nosotros tenemos, como dice el Salmo 146, versículos 7 al 9, tenemos un Dios justo que se identifica con el pobre, con el que tiene hambre, con el que está enfermo, con el que está desnudo, con el que está maltratado, con el anciano, con la viuda, con los esclavos.
Dios es un Dios justo, un Dios que tiene un corazón de querer hacerle justicia a todo ser humano. Y el discípulo de Cristo, el que sufre por lo que pasa, debería también identificarse con el mismo corazón de Dios. Un discípulo de Cristo se identifica con el dolor de las pérdidas de la gente que sufre. Como dice Eclesiastés 7, del 2 al 4, cuando se menciona que el corazón de un hombre sabio está donde hay luto, donde hay dolor. El propósito, la voluntad de Dios es que nos identifiquemos con el que sufre, con el que llora, porque el pecado realmente ha hecho daño al mundo, a la sociedad, y muchas de las cosas que la gente está llorando hoy es por causa del pecado. Y según Mateo 9, 35 y 36 vemos el ejemplo de Jesús, que Jesús se identifica con los desamparados, con los indefensos. Dice la Biblia que cuando él iba por las comunidades de Galilea, por los pueblos, todos los lugares, llevando el mensaje del reino, dice la Biblia que al ver las multitudes, el corazón de Jesús se compadeció porque eran como ovejas que no tenían pastor. A Jesús le importaba la gente que sufría, y la gente que sufre especialmente por causa del pecado. Así que es la voluntad de Dios, hermano, que un discípulo del reino se identifique con la tragedia, con los sufrimientos que causan el pecado en el mundo donde el cual nosotros vivimos. En segundo lugar, el discípulo del reino desarrolla una alta o una profunda sensibilidad hacia su propio pecado. No es solamente que nos preocupa, nos angustia el pecado de los demás, sino también que también me entristece. Yo estoy convencido que un verdadero creyente es prácticamente imposible que no tenga tristeza, porque uno de los ministerios del Espíritu Santo es que cuando uno peca, el Espíritu Santo, dice la Biblia, nos redarguye, nos muestra, nos sensibiliza hacia ese pecado. Si usted no tiene esa experiencia de cada vez que peca sentirse redarguido por su Espíritu Santo, usted tiene un problema que tiene que revisar y corregir, porque lo natural es que un hijo del reino, un discípulo de Cristo, tenga una reacción, una sensibilidad, una preocupación, yo diría hasta un sufrimiento por causa de sus propios pecados. Y la invitación aquí también del Señor Jesús, cuando dice bienaventurados los que lloran, es también a que tenemos que llorar por nuestros pecados. El pecado no solamente es un problema colectivo, sino también un problema individual, personal. Necesitamos lamentarnos por nuestra propia pecaminosidad, darle debida importancia al pecado. Deberíamos llorar, así como lo hacía Esdras, que lloraba por sus pecados. En Esdras 9:6 y en 10:1 uno nota que Esdras, después que leyeron la palabra, se dio cuenta que el pueblo de Dios se había apartado de las normas de Dios, habían tomado mujeres extranjeras, y él se sintió compungido por Dios y empezó a llorar, a lamentarse por su propia situación pecaminosa y espiritual. Debemos llorar como el apóstol Pablo cuando decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tenía mucha conciencia el apóstol Pablo de su propia condición espiritual. Hermanos, bajo ninguna circunstancia deberíamos tomar a la ligera el pecado. Yo quiero mencionar lo que dice Romanos el capítulo 2, porque nosotros no deberíamos jugar con el pecado. Mira que dice la palabra: tal vez crees que puedes condenar a tales individuos, pero tu maldad es igual que la de ellos. Y no tienes ninguna excusa cuando dices que son perversos y mereces ser castigados. Te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas a otras personas también practicas las mismas cosas. Y sabemos que Dios en su justicia castiga a todos los que hacen tales cosas. Y tú que juzgas a otros por hacer esas cosas, ¿cómo crees que podrás evitar el juicio de Dios cuando tú haces lo mismo? ¿No te das cuenta de la bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado, pero eres terco y te niegas a arrepentirte y abandonar tu pecado? Por eso vas acumulando un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira del justo juicio de Dios. Y brinco al 11, donde dice: pues Dios no muestra favoritismo. Entonces, hermano, se espera que un discípulo de Cristo nunca tome el pecado a la ligera, nunca juegue con Dios.
Dios no puede ser burlado. La Biblia dice, no se engañen a sí mismos, porque creyendo que uno puede engañar a Dios, bajo ninguna circunstancia, todo lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Así lo dice la Escritura de manera clara y contundente. Entonces, mi hermano, este es un mandamiento que está diciendo, tú vas a ser bienaventurado, dichoso, bendecido, siempre y cuando tú tengas dolor por tus propios pecados, no solo por los pecados de otros, sino también por tus propios pecados, no solo por los que hacen los demás con su maldad y traen pecado a este mundo, sino por tus propios comportamientos contrarios a la voluntad de Dios. Tiene que haber un comportamiento distinto con relación al pecado. Oiga bien, es necesario que nosotros nos arrepintamos de nuestros pecados, confesemos nuestros pecados todo el tiempo. Un verdadero conocimiento de nuestra condición espiritual es necesaria. Es necesario que mantengamos la actitud del salmista, donde el salmista le pedía a Dios, oh Dios, examíname, para ver si en mí hay camino de perversidad, pruébame para ver cómo están mis pensamientos, escudriñame, revisa mi corazón en lo más profundo y ve si allí hay perversidad. Esa actitud del salmista en el Salmo 139, 23, 24 es muy importante. Ese deseo de que uno revise el corazón a darse cuenta cada día si de verdad está honrando a Dios, está glorificando a Dios, está honrando su nombre. Es necesario cuando uno se dé cuenta que hay pecado, es imposible, yo creo que es imposible que alguien diga, yo pasé un día donde no pequé. Porque uno peca con los hechos, uno peca con los pensamientos, uno peca con las palabras, uno peca con las omisiones, uno peca de muchas maneras. Y es muy difícil, a veces pecamos hasta que nos hacemos inconscientes de la presencia de Dios. Creemos que vivimos en un mundo sin Dios y podemos hacer lo que queremos. No es así. Es importante que nosotros tengamos a diario un tiempo de confesión. La Biblia dice que si confesamos nuestros pecados, nuestro Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Es importante y que no solamente la cosa se quede ahí. El arrepentimiento es una práctica, es una actitud, una forma de vivir constante. Tiene que haber un cambio de actitud hacia el pecado, un alejamiento del pecado, una media vuelta completa en dirección hacia Dios y alejarse bien lejos del pecado. Eso es importante. Es importante que apuntemos a vivir en armonía con Dios si tú quieres recibir la bendición de Dios para tu vida. No juguemos con el pecado. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso va a cegar. Entonces, hermano, lo que aquí dice nuestro Señor Jesucristo en su Sermón del Monte es que el discípulo del reino va a ser recompensado por su sensibilidad al pecado, por los suyos y por los demás. Ese discípulo que está comprometido, tiene una actitud clara hacia el pecado interno y externo. Tiene un compromiso para alejarse del pecado propio y de alejarse de los pecados también de otros en el mundo que nos rodea. Y el Señor promete cuando dice los bienaventurados los que lloran porque ellos van a ser ¿qué? Recompensados. Es porque la tristeza de aquellos que se acercan a Dios arrepentidos tendrá consuelo, tendrá fortaleza, esa fortaleza y consuelo que viene de Dios, esa fortaleza que el salmista decía que es sabroso, que es rico es saber que el Señor perdona nuestras iniquidades. Qué sabroso es saber que Dios nos quita la culpa. Qué bueno es saber que Dios, cuando confesamos nuestros pecados, Dios nos declara inocentes y Dios nos fortalece en ese proceso de santificación. No hay ninguna duda, la Biblia está llena de promesas que todos los que hemos llorado, todo lo que hemos sufrido, seremos consolados por Dios conforme a su promesa. Isaías 49, 13, 51, 3, 57, 18. Y usted va por el resto de la Biblia. Me encanta sobre todo Apocalipsis 21, 4, donde dice que llegará el día cuando toda lágrima será enjugada de los hijos de Dios. Qué bueno saber que hay esperanza cuando nosotros tenemos la conducta apropiada hacia el pecado. Hay esperanza de consuelo, hay esperanza de paz,
hay esperanza de estar en armonía con Dios, esperanza de encontrar gozo y satisfacción y plenitud de vida en los que lloran. Los que lloran, no hay ninguna duda, serán bendecidos por Dios en forma concreta. Y ahora mismo no solo hay perdón, no hay solo sanidad de sus heridas, tendrán esperanza y podrán tener confianza y seguridad que un día todo este mal que nos rodea va a cambiar, que un día vendrá el Señor con todo su poder, el mal va a retroceder y el reino de Dios con su luz, con su pureza y con su salvación vencerá y un día estaremos con el Señor para siempre. Hay esperanza, hay consuelo. A pesar del dolor del presente, los discípulos del reino sabemos que Dios está con nosotros. Bendito el nombre. Dios nos dé esa esperanza, así como la de Simeón, que anhelaba el día de la liberación, cuando el Mesías viniera y liberara a Israel. También nosotros anhelamos ese día, cuando nuestro Dios nos consolará y nos librará de toda la maldad de este mundo, de todo pecado, de toda muerte, de toda circunstancia difícil que el mundo nos ha traído. Vamos a terminar diciendo, el seguidor de Cristo debe desarrollar este valor fundamental. Bienaventurado los que lloran. Hay que integrar esta sensibilidad hacia el pecado en nuestra vida. Hoy más que nunca, un seguidor de Cristo necesita desarrollar esa característica que es propia del carácter de Cristo. Sensible al pecado de otros y al pecado propio. Miren, hermanos, los discípulos sensibles a la condición propia y social son discípulos que van a influir en una sociedad y van a producir efectos concretos de transformación y cambio en un mundo que llora y sufre. Dios nos permita identificarnos con esta bienaventuranza y crecer en Cristo. Pablo en Romanos 12:15, en la parte B, él dice, lloren con los que lloran. Esa es la voluntad de Dios, que tengamos la capacidad de identificarnos con el dolor de los que sufren por el pecado, pero también que estemos preparados y listos para ver nuestros propios pecados y que de verdad nos cause aflicción el haber ofendido a nuestro Dios. Dios los bendiga, Dios les guarde y Dios por medio de su Espíritu les guíe a reconocer nuestros pecados. La Biblia dice que no debemos entristecer al Espíritu Santo de Dios y también dice que no debemos apagar al Espíritu. Por un lado, el Espíritu Santo se entristece cuando pecamos y le ofendemos. Y por otro lado, el Espíritu Santo también se apaga, como dice la palabra, se frena cuando Él nos está hablando, cuando nos está guiando la verdad y nosotros no escuchamos. Que Dios nos guíe y que buscamos la fuerza de su Espíritu Santo para que nos anime y nos dé el poder para vencer el pecado. Andad en el Espíritu y nunca vas a satisfacer los deseos de la carne. Dios te guarde.